Para el episodio de hoy he traído a una invitada especial. Ella es Elena Noalart, autista y altas capacidades, terapeuta somática y mentora de bienestar laboral especializada en personas neurodivergentes. Y en este episodio compartimos un montón de anécdotas personales en el mundo laboral, de retos a los que nos solemos enfrentar las personas neurodivergentes y de qué cosas podemos empezar a hacer para cuidar mejor de nuestra salud laboral. Hola Elena, estoy muy ilusionada con esta conversación y voy a empezar directamente con una ruleta de preguntas rollo random para que nos empecemos a meter también en el tema laboral y conocerte mejor. ¿Estás preparada? Preparadísima. Genial. Vale, si las altas capacidades fueran un trabajo, ¿cuál serían? Vale, me encanta esta pregunta, me parece súper interesante. No me viene un trabajo en sí porque siento que se puede como extender a la gran mayoría de trabajos, sino más bien como las características de ese trabajo. Yo me lo imagino un trabajo como que te estimule, te motive intelectualmente, ¿no? Como que sientas ese reto, al mismo tiempo como que te dé la posibilidad de como de innovar, de interconectar ideas, de abrir como nuevos caminos, de hacer las cosas a tu manera. O sea, yo creo como que tener esa libertad de crear, hacer, innovar, interconectar y que sobre todo como que te permita aprender constantemente y te mantenga como estimulado intelectualmente. Total. Vale, ¿y el autismo? El autismo, yo te diría como a poder ser como relacionado con alguno de tus intereses especiales. Te diría que no todos estén dentro de lo laboral. Creo que es importante que haya algunos que estén relacionados con el mundo laboral, pero que otros sean totalmente como personales y apartados. Y luego me lo imagino como un trabajo en el que te permita como entrar en flujo, que puedas tener como grandes bloques de trabajo para sumergirte el tiempo que necesites sin que te interrumpan, porque las interrupciones son horrorosas. Y luego como que tenga cierta estructura, que te dé y te aporte cierta rutina, que ya haya como una previsibilidad en cuanto a lo que se espera de ti, las tareas, qué hacer, cómo. Y sobre todo también que respete mucho tu sensibilidad. Total. Mm. Y dime, un trabajo que para ti grite TDAH. Pues yo me imaginaba como un trabajo rollo con movimiento, innovación, creatividad, como que cada día pueda ser diferente y que traiga como esa estimulación de, venga, ¿qué va a pasar hoy? ¿No? Y que te permita. Claro, al final las personas con TDAH tienen una creatividad espectacular y una capacidad de traer nuevas formas, nuevas ideas. Entonces me lo imagino mucho así, ¿no? Con mucho movimiento, creatividad, estimulación y novedad. Genial. Mm. ¿Tienes alguna hiperfijación en este momento? Como cuáles son tus últimas cosas en las que has estado ahí como sumergida? Pues te diré, sin duda, a nivel laboral, las neurodivergencias, o sea, es como absolutamente. Y a nivel personal, las chicas Gilmore. O sea, no puedo parar con esta serie. La empecé a ver hace un mes y ya me estoy terminando la serie, que es como, ¿cómo lo haces? No salen las cuentas. Sí, sí, sí salen. Me encanta porque yo también la he visto, Lorelai, TDAH, Total, o sea, me parece una serie, es que se me ha puesto la piel de gallina, que está llena de personas neurodivergentes. está llena. Y, ay, ¿cómo se llama la niña? Rory. Sí, y Rory, literalmente soy yo. O sea, Sí, siento que es altas capacidades de autista 100%. yo también pensaba mega enmascarada, rollo, Sí, la justo. complacencia está como súper presente, pero yo también digo, buah, o sea, Rory, altas capacidades y autista 100%. 100%. Y la Sí. amiga Paris. O sea, yo veo ahí un montón de rasgos Sí, en sí, mucha gente. Qué guay. ¿Cuál es total. tu primer recuerdo de sentirte diferente? Pues yo no tengo como un recuerdo como tal, rollo, esta situación, esta experiencia. Es más bien como, te diría, una sensación que me ha acompañado toda la vida
pero una sensación como de estar un poco en el limbo, ¿no? Porque yo no sentía que era como, buah, eres mega rara, pero tampoco sentía como que pertenecía, o sea, era como, Mm, me siento extraña, y era una sensación que me ha sí, acompañado desde que tengo uso de razón. entiendo. ¿Cuál es tu sensación favorita? Pues te diré, esta piel de gallina que he sentido hace poco, o sea, como que de repente una palabra, algo que dices que yo también lo estoy pensando, una canción, un atardecer, o sea, como algo que pasa que me pone la piel de gallina, una textura. Esa sensación para mí es como, ¡ah! Me encanta. Me encanta porque para mí también lo es. Es como una sensación de como en el momento en el que algo conecta, encima no sé lo que es, pero es como que algo está bien. Total. ¿Qué características de tu neurodivergencia, si hay ahora alguna, sientes que estás desenmascarando en este momento? Pues mira, justo te diría mi sensibilidad y siento que está muy relacionada además con lo laboral. Mm, Porque, bueno, ya lo veremos como luego, ¿no? Pero llevo muchísimo tiempo como sobreidentificada con esa, persona hiperfuncional, ¿no? mm, Mega productiva, donde sentir es una pérdida de tiempo, ¿no? Pero yo soy una persona con una sensibilidad muy heavy, ¿no? Lo que pasa es que he aprendido que eso era peligroso, que no había espacio para esto, que era demasiado, demasiado intensa, sensible. mm. Y entonces como que le estoy empezando a dar cabida a esa sensibilidad. Qué bonito. ¿Cuál ha sido tu mayor reto en el mundo laboral? No te diría un reto concreto, Mm. sino más bien como la sensación de da igual el trabajo, que no encajo en ningún lugar. Mm, Es como no siento que pueda estar en un trabajo sin enfermar, sin, ya sea por la sensorialidad, por quizá el movimiento, la cantidad a lo mejor de pacientes que a lo mejor yo tenía que ver en una hora. O sea, era como, da igual, sea por lo que sea, era mm, como sensación de no encajar. mm. Me siento muy identificada, además, como que no sabía por qué. Eso Bueno, es, me sigue pasando a día de hoy. O sea, a día de hoy tengo esa sensación que dices de no sé cómo estar trabajando y al mismo tiempo no estar en burnout. O total. sea, no he encontrado eso todavía. Y además siento que en los diferentes trabajos que he ido teniendo no he podido, entender por qué yo no podía, porque además era como, puedo llegar a hacer el trabajo súper bien. Mm, Es más, me están felicitando todo el rato de: "Ay, qué bien esto, qué bien lo otro, qué tal, tal, tal", o otras veces se aprovechan de mi trabajo y no me felicitan a mí, pero se lo lleva el mérito otro, etcétera. Y al mismo tiempo es como que yo estoy tan mal. O sea, yo me iba, al baño a tener un meltdown todos los días, ya, a llorar en el baño con un ataque de ansiedad, a buah, meditar en el baño, tratar de calmarme. Volví a casa, no tenía absolutamente nada de energía para cenar, o sea, literalmente me ponía la ropa del día siguiente y a llorar, escribir y dormir. Esa era mi manera de gestionar el trabajo y no entendía por qué podía hacer mm, tan bien el trabajo y luego no era capaz de gestionar que eso estuviera integrado dentro de mi rutina o dentro de mi vida. total, Mm, total. Buah, es que soy eso también, porque yo siento como esa sensación, ¿no? De yo siento que puedo hacer el trabajo súper bien. Sin embargo, a mí me pasaba lo mismo, ¿no? Que yo salía de trabajar y un ataque de ansiedad, a la semana me ponía enferma, faltaba mucho al trabajo porque es que no podía levantarme de la mm, cama, entonces me sentía mega culpable, me forzaba más y no lograba como entender y explicar por qué me estaba pasando todo esto. mm, Era como, no entiendo. Y claro, para mí era como, no te estás esforzando suficiente. mm, Y era una sensación tan horrorosa internamente. mm. Ahora tienes tu propio proyecto, tienes un equipo Mm, de terapeutas y ahí acompañáis a personas neurodivergentes. Pues en el mundo laboral, en salud integrativa, en terapia psicológica, tienes un grupo para neurodivergentes. ¿Cómo crees que ha influido tu propia neurodivergencia a mm. la hora de emprender y crear tu propio proyecto? Te diría que,
toda, o sea, como tiene todo el sentido para mí, ha influido muchísimo, tanto a nivel de el formato, es decir, que haya decidido emprender, que teletrabaje, que sea todo como online, también que haya decidido crear equipo, también a qué está enfocado. Mm, Creo que tiene todo que ver y además es curioso porque decidí empezar todo esto sin yo saber que era neurodivergente y fue muy heavy porque se me ha vuelto a poner la piel de gallina porque cuando de repente descubrí que era neurodivergente, me dieron el diagnóstico y demás, fue como, Dios mío, es que tiene todo el sentido del mundo, pero tengo que decir que todavía como sigo aprendiendo, como que siento que es un proceso el de escucharme, de decir, esto me drena, esto me pesa, además de que sigo como bastante en un estado como muy bajito de burnout, boreout, o sea, como un poco en este proceso, pero es interesante conocer esto e ir experimentando y explorándolo. a mí me encanta y me encanta que terapeutas también em, no os pongáis en ese pedestal, ¿no? Porque siento que muchas veces la relación terapeuta-paciente a veces es desde el terapeuta sabe todo y lo hace todo perfecto. No, jamás es así. De hecho, quizá los mejores terapeutas son por los que están pasando por lo mismo. Total, Porque te dan un reflejo, te dan unas herramientas, te dan una comprensión que realmente muchas veces es sobre todo lo que necesitas, más que te digan: "Tienes que hacer esto así, basta". Vamos, yo desde luego como paciente, a mí que me digan: "Tienes que hacer esto", y yo: "A buah, ver, yo no puedo, perdona". Yo eso no puedo, no puedo. yo tampoco, Bueno, el tema laboral, que es el tema que vamos a explorar hoy sobre todo, y también hablo por mí, es un temazo. Vitalmente es un temazo porque siento que en el sistema, tanto social como económico actual, está ligado a muchísimas necesidades bastante importantes. Por una parte, es como la principal forma que tenemos de ganar dinero, que es bastante clave en este mundo capitalista, también como de cobrar esa dignidad, de tener independencia también con forma e identidad, ¿no? Siempre preguntamos, bueno, pues, ¿a qué te dedicas? Y eso dice mucho de ti. total. También porque está ligado a tener una fuente de propósito, como esa sensación de formar parte de algo, de estar alineado con lo que estás haciendo, en lo que estás trabajando, lo que estás creando. Puede satisfacer esa necesidad de estimulación intelectual, la de rutina, la de estabilidad, la de conexión con otras personas. También estructura la vida social. Creo que tenemos pensado como que, la vida social son los fines de semana, pero realmente nuestro contacto social diario es a través del trabajo la mayoría de veces y puede estar también ligado a un interés especial, a esa fuente de interés. Mm, Pero siento que siendo neurodivergente, cuidar de nuestras necesidades, a la vez que formar parte de un sistema laboral que no está diseñado para nosotros, que la cultura está hecha que nos invita a camuflar, a sobreesforzarnos, puede ser muy difícil. total. Muchos tenemos ansiedad, burnout, fatiga extrema después de trabajar, pues a veces por lo sensorial, otras veces por la socialización, otras veces por cómo está estructurado cognitivamente, estamos a 25 cosas, o no tengo estimulación suficiente, o tengo que ir al trabajo y me encuentro un montón de cosas por el camino que ya me saturan Mm, tenemos shutdowns, tenemos meltdowns. Así que, total. bueno, me parece imprescindible explorar contigo, pues, qué podemos hacer para cuidar de nuestra salud laboral y a ver si nos puedes dar como unos ciertos pasos o una guía así a grosso modo para empezar a pensar en este tema. Claro, por supuesto. Para cuidar nuestra salud laboral, yo siento que es un proceso de mucha escucha, sobre todo, y está muy relacionado con lo que yo comentaba antes, de que hemos aprendido a desconectarnos de nosotras mismas desde tan pequeñitas que para encontrarnos con esa salud laboral necesitamos como reconectar, al menos un poquito, ni que sea, con nosotras, con nuestra manera de ser, de funcionar, con nuestras necesidades. Y para eso necesitamos como revisar ese ideal que hemos construido y que llevamos como tanto tiempo persiguiendo e intentando alcanzar, ¿no? Y ver, ostras, en base a qué yo he construido ese ideal, ¿no? Que muchas veces es a raíz de lo que nuestra familia o la sociedad espera de nosotras. Mm, Entonces es como, uno, ¿cuál es ese ideal?
Y luego el poder decir: "¿Y qué pasa, no? Si no alcanzo ese ideal, si me permito también atravesar ese duelo de esto no tiene que ver conmigo, sino que tiene que ver con la sociedad, con lo Mm. que he crecido, con mi historia, con". ¿Sabes qué me ha pasado? Lo estoy hilando muchísimo con esto, porque para mí el diagnóstico de neurodivergencia fue una bajona por el Vale, tema laboral, porque yo sentía que el tema laboral me había sido muy complicado porque yo todavía tenía que trabajarme en terapia. Y entonces empecé a pensar, bueno, pues, tengo ansiedad ahora porque tengo un trastorno de estrés postraumático, porque tal, y entonces, bueno, pues todavía tengo que, trabajar esto, trabajar lo otro y podré vivir el mundo laboral de manera diferente, ¿no? Como que todo está en mí. Y cuando recibí el diagnóstico de neurodivergencia y empecé a ver que mis dificultades eran por ese roce entre el sistema laboral, cómo está diseñado, y que quizá yo con el trabajo que tenía, que yo era diseñadora estratégica, que en consultoría es como tener varios proyectos a la vez, una imprevisibilidad brutal, el que te estén interrumpiendo constantemente, tener muchas cosas sociales que tenía que organizar y como facilitar talleres, un montón de cosas que me generaron una tensión que digo: "Esto no es trabajable", como esto ya, es porque yo tengo una manera de procesar y el sistema laboral está y la cultura laboral, incluso mi rol, están orientados a otra cosa, y ahí no hay cosa que yo pueda trabajar para llevarlo mejor. ya. Y fue vivir ese duelo, y creo que lo sigo viviendo, de, pues, esa muerte de ese ideal que dices, de el ideal en el que yo estoy haciendo este trabajo y estoy súper feliz y bla, 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 Claro, pues se tiene sí, que ir. sí, sí. O sea, para mí como es el primer paso y te estaba escuchando y siento que vivimos, yo soy, o sea, me encanta la terapia y siento que puede ayudar muchísimo, ¿no? Pero siento que está como tan al día de hoy ese tengo que trabajarme, tengo que crecer, tengo que mejorar, tengo que sanar esto, tengo que sanar lo otro, que es como, ostras, eh, ¿y qué pasa, no? Si simplemente como el proceso sirve para vernos, no para mejorarnos, para sentir esa sensación de es que esto no Mm, está como debería ser, por lo tanto, es que no me he trabajado suficiente y que cuando me trabaje suficiente voy a poder estar bien a nivel laboral, ¿no? Entonces, poder hacer esa mirada con ese ideal es duro, es difícil, pero para mí es muy necesario, porque también mm. te permite dejar de luchar. Sí, sí, es un duelo y al mismo tiempo es una liberación. Total. Vale, y después de haber hecho como esta toma de conciencia y hacernos conscientes de cuál es mi ideal realmente, y si tenemos que dejar ir algún ideal que realmente no es nuestro o que no está en nuestra mano, ¿qué hacemos? Yo aquí entraría en profundidad en un proceso de autoconocimiento que puede entrar desde analizar los trabajos anteriores, el trabajo actual, pues desde qué me drenaba, cómo me sentía en esos trabajos, qué no me gustaba, qué me irritaba, qué me hacía sentir mal, qué me gustaba, qué me nutría, Mm, qué respetaba un poco como mi naturaleza, ¿no? Qué condiciones, qué horarios, como un poco hacer ese análisis a nivel laboral, que eso ya de por sí nos da cierta información y nos da un mapa sobre nosotras mismas, sobre necesidades, sobre retos, desafíos, barreras, ¿no? Que nos encontramos también. total. También siento que no es lo mismo, aunque estemos viviendo las mismas condiciones. No es lo mismo cuando simplemente ponemos la mirada en lo que estoy necesitando y cómo me está afectando. Aunque tenga el mismo horario, tenga las mismas reuniones, tenga absolutamente todo lo mismo, no es lo mismo cuando yo estoy siendo consciente y digamos que me estoy acompañando. No me gustan mucho como todas estas palabras un poco coach, pero es ese concepto de estar como reconociendo que, bueno, que esto es difícil para mí, aunque en ese momento no lo podamos cambiar o no tengamos la energía para cambiarlo, o ese será un próximo paso, pero simplemente como esa parte de reconocerlo, ¿no? Sí, sí. De hecho, para mí es clave ese reconocimiento y esa conciencia, Mm, porque al final es lo que te permite el decir, bueno, y con esto,
¿Hay algo que Claro. puedo hacer? Sí, no, a lo mejor no, ¿no? Pero al menos el ser consciente ya quizá luego te permite acompañarte luego o verlo diferente, vivirlo diferente. Totalmente. Vale, y ahora que ya hemos hecho ese paso de ahora somos conscientes de más o menos, pues, qué necesitamos, qué está pasando, qué tal, 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 ¿qué podemos hacer? Yo ahí diría, por un lado, no olvidarnos del contexto, o sea, esto siempre me parece muy clave trabajarlo en las sesiones y tenerlo en cuenta, porque muchas veces se nos olvida, ¿no? Y es como lo que decíamos antes, nos ponemos nosotras mismas como esa responsabilidad de tiene todo que ver conmigo y no, al final vivimos en un contexto social, político, estructural, sistémico, em, que no contempla esa diversidad de necesidades. Entonces, no todo es nuestra responsabilidad y Mm, hay una responsabilidad también colectiva. Entonces, darnos como el espacio de decir, vale, ¿cuál es ese contexto y cómo me está influyendo a mí? O sea, como el cómo me ha influido y me está influyendo ese contexto, eso es muy importante para ver, ¿esto es mío o no tiene que ver conmigo? Y eso también nos permite empezar a revisarlo y cuestionarlo mm, para que colectivamente podamos ir hacia otro lugar de cambio, ¿no? O sea, como si yo no cuestiono eso, a lo mejor yo en mi trabajo no puedo pedir ciertas adaptaciones, apoyos y que eso pueda empezar a hacer como ostras, pues si cada vez más gente pide, a lo mejor podemos ir poco a poco hacia ahí como sociedad. total. Es exacto lo que has dicho, ¿no? Cuestionar, poner la responsabilidad donde tiene que estar. A veces es en mí, pero muchas veces no será en mí y será en otro lado, y Mm. ponerla en el otro lado. Y cuando la cosa sí que está en mí, ¿qué es lo que yo puedo hacer? ¿Tienes algunos como tips, estrategias, cosas que veas habitualmente o cosas que hayas hecho tú? Para mí siempre mis mejores tips son preguntas, Mm, porque siento que al final las preguntas son las que realmente te muestran eso que en ti necesita ser visto, ¿no? O sea, como entonces siempre me gusta como hacer preguntas, plantear, abrir posibilidades para que las personas puedan decir, ostras, ¿cómo es esto para mí? ¿No? Desde incentivar como cada vez más esa escucha. mm, Entonces, claro, a mí se me plantean como tres escenarios diferentes, que sería como estoy en un trabajo y tengo o quiero quedarme en ese trabajo, sin embargo, no me siento bien en ese trabajo. Es como, vale, con toda la información que hayas podido como recoger de ese proceso, ¿no? Como poder preguntarte, ¿hay algún cambio que yo puedo hacer para acompañarme, para atender algunas de esas necesidades que he identificado que tengo? ¿Puedo pedir ciertas adaptaciones o apoyos en el trabajo? ¿Puedo hacer algo que cuide mi sistema nervioso tanto en mi horario laboral como fuera de él? Y ahí puede entrar desde, pues, como lo decías tú, a lo mejor tú necesitas bloques grandes de trabajo, entonces mm, existe la posibilidad de trabajar en grandes bloques de trabajo. Necesito hacer pausas de descanso. em, Puedo mm, tomarme esas pausas. Existe la posibilidad de teletrabajo. Quiero teletrabajar o ir en persona, trabajar en equipo, tal. O sea, como hacernos esas preguntas de dentro de mi contexto y mi situación personal, ¿hay algo que se pueda hacer para intentar mejorar mi realidad, tanto que yo pueda hacer como pedir mm. incluso ayuda o apoyos a alguien si hay un trabajo por cuenta ajena? Cositas que me han servido a mí, ahora que lo mencionas, son en la oficina siempre hemos tenido como un pool, ¿no? Como que estabas trabajando en un espacio abierto y yo eso, o sea, era incapaz. Tenía que hacer un sobreesfuerzo brutal para estar concentrándome en mi trabajo, estar intentando sacar mi trabajo al mismo tiempo que estoy viendo personas pasar, estoy escuchando personas que están teniendo una reunión, estoy como, o sea, tanta estimulación sensorial más las luces de la oficina que tal, 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 más entonces, yo me metía en una sala de reuniones. O sea, si tenía que sacar trabajo, me metía en una sala de reuniones. Y aprovechaba el teletrabajo para trabajar todo lo que podía, y los días que iba a la oficina intentaba dejarme muy poquito trabajo, porque sabía que iba a ser imposible, y ese día lo dejaba para socializar. Ya.
Y tenía en cuenta que es que la gente normalmente socializa en el trabajo, que esto es algo que no tenemos en cuenta. Solemos Mm, pensar que, pues trabajo es para trabajar. No, la gente socializa en el trabajo. ya, Entonces, yo no tengo que estar 8 horas trabajando al 100%, porque la gente socializa y eso está, formado parte. Entonces, yo trabajo en mi casa y cuando voy a la oficina, mayoritariamente lo tengo en cuenta para socializar. Eso una de las cosas. Otra es tener pausas. Es verdad, al principio tenía estas pausas de tener un meltdown en el baño, luego tenía pausas de irme al baño, pero muy frecuentes, ¿eh? O sea, tenían que ser mínimo, mínimo una vez cada hora, porque si no me desconectaba tantísimo, entraba como en un bucle de tanta tensión que ya era ya, muy, muy complicado bajarla. Entonces, pues igual eso, en el baño o si estoy teletrabajando, me alejo del ordenador porque tengo la sensación de que si me pueden interrumpir o si estoy en el ordenador, si me pueden hablar, no estoy descansando. Entonces ya, necesito alejarme de eso, poner una lavadora o hacer cualquier otra cosa, salir un segundo, estar con el gato, lo que sea, pero lejos del ordenador. Eso me sirve mucho. Y otra cosa es terminar pronto. O sea, a mí no me importa empezar ya, pronto el horario, pero necesito terminar pronto porque necesito tanto tiempo para salir de la inercia, tanto tiempo para como procesar todo lo que ha pasado en el día laboral, tanto tiempo para volver a bajar revoluciones. Tengo que escribir, tengo que pasear, tengo que hablar con Vicente, tengo que meditar, tengo que hacer algo de ejercicio. O sea, como tengo que hacer muchísimas cosas para bajar toda la aceleración a la que me has sometido el día de trabajo. Entonces, necesito terminar pronto para luego tener tiempo para descansar y relajarme antes de ir a dormir, porque si no, no duermo nada bien. total, total, me siento súper identificada con todo lo que has compartido. Me pasa sobre todo esto de, o sea, yo necesito trabajar sobre todo de mañanas Mm, porque si trabajo de noches es que mi mente no para, entonces necesito eso, ¿no? Como esa inercia, ir saliendo de ella para ir bajando un poco esa estimulación. Así que sí, sí, totalmente. Y me encanta que hayas traído esto porque siento que es un reflejo de haberte ido conociendo mm, y decir, vale, ¿qué me sirve, qué no me sirve, qué necesito? Y es un poco como eso, ¿no? Y a mí lo mismo, pues grandes bloques de trabajo, si tengo sesiones, por ejemplo, si tengo 3 horas entre sesiones, como que no me permite hacer nada en esas 3 horas porque no puedo como entrar en flujo, claro. y estoy como esperando entre una y la otra, ¿no? Entonces, para mí conocerme también me ha permitido ajustar mucho como mi estructura, mi rutina, mi calendario y sigo en esas, ¿no? Pero sí, y pues los Claro. canceladores de ruido, por ejemplo, ahora que aquí también tengo obras. Y luego para cada uno, lo que decías, ¿no? Es individual, para cada uno va a ser diferente. Yo he compartido lo Claro, que a mí me sirve, pero igual para otra persona es completamente al contrario. De hecho, estoy pensando en mi hermana, que sospechamos de, entre otras cosas, TDAH, y ella es al contrario, en plan, ella no puede trabajar por la mañana. O sea, de hecho, le han cambiado el horario y está súper desregulada porque ahora tiene que madrugar y como que madrugar lo lleva fatal. Está súper desregulada y antes, pues eso, trabajaba hasta las 8 de la tarde, ella es psicóloga. Bueno, pues eso, que para cada uno va a ser distinto y no tienen por qué servir estos tips, pero sí que total. sirve como el proceso que estás contando, ¿no? De irte escuchando, de irte haciendo esas preguntas. Eso es. Vale, entonces la siguiente cosa que me viene es como el segundo contexto, que es no estoy trabajando, estoy en el paro, estoy de baja, me quiero cambiar de trabajo si estoy trabajando, o sea, como estoy buscando trabajo o quiero cambiarme de trabajo. Ahí la pregunta es, ¿qué condiciones internas, ¿no? Son importantes para ti para buscar un trabajo en la medida que sea posible y que intenten respetarte lo máximo posible? Sé que es muy complicado porque lo dicho, el contexto es el contexto, pero como poder tener en cuenta, yo qué sé, qué horarios, ¿no? Media jornada, jornada completa, porque aquí está lo mismo, ¿no? Como que está súper normalizado el tengo que tener un trabajo de jornada completa y muchas veces nos vemos obligadas a ello, pero quizás si existe la posibilidad de cuestionar eso y decir, ¿y si encuentro un trabajo quizá de menos horas que me sostenga a nivel económico? Es súper válido, ¿no? Y no, el objetivo no es llegar a esa jornada completa. Total. eh, entonces poder decir, vale, mañanas, tardes, media jornada, jornada completa, ámbito, como
esos filtros que se encuentran incluso en InfoJobs, ¿no? Como que también te sirvan a ti de no es acepto todo, sino intentar pasarlo en la medida que sea posible, por ti. Obviamente, eso no significa que no vayamos a encontrarnos barreras, dificultades, retos. Y luego Eso tú es. decidirás, porque no pasa nada si luego un trabajo no cumple todo y te está siendo complicado encontrar un trabajo que cumpla todas tus necesidades y verás cómo lo gestionas, ¿no? Luego, pero es muy creo que es siempre bueno conocerlas. O sea, como que Mm, no tengamos miedo a decir: "No, es que no voy a conocerlas porque no voy a encontrar un trabajo así, entonces voy a cerrarlo". No, es mejor saber lo que tú necesitas, saber lo que tú buscas, que lo encuentras genial, que no encuentras algo que cumpla todo, pues dices: "Bueno, es que mira, esto cumple esto y esto, pero, por ejemplo, lo sensorial quizá me sea complicado. Pues voy a ver cómo me adapto a lo sensorial, voy a ver qué acomodaciones puedo coger para lo sensorial". Pero ahí ya tengo mucho conocimiento, mucha estrategia que puedo coger y no que si cierro los ojos pensando que creo que esto lo hacemos muchas veces inconscientemente. La parte de: "Ay, es que no quiero hacer este trabajo porque luego no voy a poder hacer nada con él, porque no voy a encontrar este trabajo". ya, Bueno, vamos a ver si lo encontramos, porque a lo mejor haciendo este trabajo surgen opciones que no se nos habían ocurrido antes, pero también la parte de, bueno, es que aunque no sea perfecto, tú ya tienes mucho autoconocimiento sobre qué te puede venir bien. claro, claro. También quizá poder tener claro a lo mejor tu objetivo, ¿no? Al menos al principio de pues a lo mejor mi objetivo ahora es conseguir dinero porque siento que tengo como mucha ansiedad en ese sentido y es como, bueno, pues teniendo ese objetivo claro, como qué opciones tengo, ¿no? Y también me venía como al escucharte, como también ahí cuestionar el cómo creo que me voy a sentir si estoy en un trabajo que más o menos me respeta, ¿no? Porque ahí de nuevo Mm, puede aparecer ese ideal de seguro que si encuentro un trabajo que me respeta y que me cuida, tengo pues mogollón de energía, estoy súper feliz, me da mucha, o sea, me da tiempo como para invertir en otras cosas. Y cuál es esa expectativa, ¿no? Que yo tengo de cómo creo que debería sentirme en un trabajo si estoy bien, porque a lo mejor también es importante revisar mm, ese cómo debería sentirme, también ahí ver qué nos ha metido como la sociedad en cuanto a la romantización del trabajo, ¿no? Como que tiene que ser tu vida, que tiene que encantarte y apasionarte y por supuesto puede gustarte tu trabajo, pero eso no significa que pues no quieras que llegue el fin de semana, que algunos lunes pues te dé pereza, o sea, eh, como revisar esa expectativa me parece interesante para no sentir ese constantemente estoy fallando, ¿no? Porque también es otra sensación que acumulamos mucho de otro mm. fracaso más, otro tal, y es como, vamos a desglosar eso, vamos a ver qué es lo que hay detrás. Totalmente. Me encanta que digas lo de la romantización del trabajo, porque es verdad que existe este ideal en la sociedad que parece que tiene que ser tu pasión, que es que si trabajas y lo sientes como un trabajo, entonces lo estás haciendo mal. Y todos los trabajos tienen días que son muy complicados y da igual, aunque te estés dedicando a tu mayor pasión, a tu mayor interés, una cosa con la que te sientes alineadísima con gente, da igual, o sea, como que el trabajo perfecto también tiene días que son complicados Totalmente, y tiene muchos retos, y también creo que es parte de lo bonito, entre comillas, del trabajo, que es como que nos permite aprender, es un área en la que, pues, aprendemos muchísimo vitalmente, y eso precisamente es porque no es perfecto. total. Y luego ya por último, como la última opción que me viene es, vale, quiero emprender o estoy emprendiendo, tengo mi propio negocio, pero sigo sintiéndome como mal, Mm, quemada, ¿no? ¿Qué hago con esto? De nuevo, esa batería de preguntas de la estructura que tengo en el caso de que tengas el negocio y poder revisar esto desde qué me cuida, qué me nutre, qué me drena, qué me sobrecarga, tanto de horarios, de temática, de formato, mm, de carga de trabajo. ¿Hay algo que mm. puedo delegar? Totalmente, y me parece muy importante lo que has dicho de delegar, porque siento que cuando tienes tu propio proyecto son muchísimas cosas súper variadas. Mm, Y algunas cosas te llenarán de energía, otras cosas,
literalmente no serás bueno para hacerlas para nada. O sea, yo estoy pensando en la burocracia, o sea, yo entre, en plan, la gestoría, la declaración de la renta, todo eso, o sea, literalmente pago muchísimo más, o sea, se me da muchísimo dinero porque soy incapaz de hacerlo. O sea, soy incapaz Igual. de gestionar, o sea, por no gestionar una ayuda, no la recibo. Por no gestionar un papel, pago de más. Por no gestionar, solo por no hacer eso. Entonces, me vendría bien coger la ayuda de alguien, que eso se le dé Claro. bien, y dedicar mi energía a otra cosa que no me drene, porque al mismo tiempo, aunque no lo hago, eso sigue estando en mi cabeza y me está pesando. Entonces, pensar qué cosas de esas, ¿no? Te están drenando, qué cosas literalmente te pesan mentalmente, te pesan emocionalmente y puede hacerlas otra persona. Total, total. Bueno, 100% reflejada en eso de la burocracia. O sea, socorro. Otra cosa que a mí me ha costado muchísimo y que creo que esto se va a reflejar mucha gente es encontrar ese balance entre mis necesidades. Eso me ha pasado siempre, tanto por cuenta ajena como por cuenta propia, porque por un lado, supongo que mi parte artista, ¿no? Necesita rutina, necesita predictibilidad, necesita tiempo de hiperfoco en una cosa, necesita tiempo sola para procesar cosas, pero también, por una parte, por las altas capacidades, por otra parte también el autismo, necesito mucho aprendizaje, o sea, necesito una cantidad muy alta de aprendizaje, necesito crear, necesito esa estimulación intelectual, creativa, pero también social, o sea, necesito esa conexión social, me encanta trabajar en equipo. Y entonces lo que me ha pasado ha sido como que buscando esa estimulación intelectual, buscando esa estimulación creativa, he estado trabajando por cuenta ajena, más intentando dar clases en la universidad, más sumándome a proyectos creativos de no sé qué, más, o sea, como que me he metido en tropecientas mil cosas y he llegado a un burnout, pero brutal, brutal que me ha obligado a parar físicamente, por, la salud física, mentalmente, emocionalmente, todo ha colapsado. Pero cuando me he empezado a sentir un poco tranquila, siento como que necesito mucho esa estimulación, entonces salgo y me lleno y me estimulo Mm. y me voy al otro lado del péndulo, ¿no? Como que lo siento como un péndulo en el que por un lado es como que necesito estimulación, Dios mío, estoy aburridísima, no siento no encuentro sentido a mi vida, bla, 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 y necesito crear. Y luego me estimulo muchísimo y entonces digo: "Dios mío, Dios mío, Dios mío, necesito tiempo sola, necesito parar, corto con todo". Y entonces luego se va al otro péndulo. Entonces, como que me resonó muchísimo que subiste una publicación que hablaba de estos ciclos de burnout, bore-out, ¿no? De aburrimiento y fatiga extrema. Entonces, Total. ¿podrías explicarnos un poco mejor cómo va este ciclo? Sí, sí, por supuesto. Me encanta porque en realidad lo has explicado perfectamente. Burnout es como, para quien no conozca quizás esos conceptos, es como un agotamiento extremo por elevadas demandas, ya sea por exigencia elevada, por camuflaje, por falta de apoyos, sobrecarga sensorial, emocional, mental, como a todos los niveles. Y luego como el boreout, no sé cómo decirlo, se me da fatal pronunciar, está esa fatiga por falta de estímulos y falta de sentido de propósito, ¿no? Entonces, se puede sentir, incluso se pueden parecer un poco las sensaciones. Uno es como ese agotamiento extremo físico, también pérdida de habilidades, como el burnout en ese caso, como esa necesidad de estar tiempo a solas, de bajar estimulación. Y claro, luego está el boreout, que es como una sensación de vacío, de tristeza, de desmotivación, también de agotamiento. Entonces muchas veces incluso se puede como confundir y ocurre mucho cuando hay como estas necesidades como tan opuestas, ¿no? Que es como, claro, necesito estimulación, pero es que a esa estimulación seguramente también se le suma ese enmascaramiento, incluso que viene de esa desconexión interna, más patrones aprendidos, pues a lo mejor de exigencia, de tengo que ser productiva. Entonces, ¿qué pasa? Que nos subimos a ese barco muchas personas, ¿no? Y es como, buah, esto me estimula, esto tal. Entonces, pero no se puede sostener en el tiempo, entonces llega el burnout, ¿no? Y es como, buah, no puedo, entonces ahí empezamos como a bajar esa carga, esa estimulación, a descansar, pasar tiempo a solas.
Pero claro, en esa baja de estimulación y en ese descanso podemos encontrarnos en ese vacío, ¿no? Y esa falta de sentido, de propósito, lo cual para mí tiene mucho sentido como de este cerebro, pensamiento dicotómico, ¿no? Y de esa rigidez cognitiva que es como o descanso absoluto y tal, o me estimulo al máximo, ¿no? Y como que muchas veces se nos olvidan esos grises, entonces son como Mm. un poco esos ciclos que se suelen dar cuando hay necesidades opuestas. Siento que también puede ser muy frecuente en diagnóstico tardío. Mm. Y Eh, también me viene muchísimo la combinación TDAH y autismo, porque Total, también se dan ahí esa combinación de necesidades entre la estimulación y la estabilidad, ¿no? Y tener esa dicotomía de esa lucha interna de, por un lado, necesito mucha estimulación y muy mm, constante además, y por otro lado, eso me desregula muchísimo porque se produce sobrecarga, porque esta total, impredictibilidad también me desregula. Entonces, como el ir pasando de 0 a 100, de 100 a 0, de 0 a 100, de 100 a 0. A mí me pasa muchísimo con lo social, de, pues, lo que has dicho, ¿no? Como que empiezo a socializar, me encanta, necesito esa conexión con otras personas, me encanta sentirme incluida, me encanta estar ahí. Obviamente, enmascaro también, cuando estoy con otras personas, me conecto tanto a la situación o me conecto tanto a la otra persona, que luego tengo muchas cosas que procesar, porque me he desconectado de lo que yo sentía, entonces tengo que volver a conectar conmigo. Me he conectado a lo mejor a las emociones que surgían y me ha acumulado mucha tensión. Al mismo tiempo se acumula la inercia porque a lo mejor pues después de socializar un día, al día siguiente me apetece más y al día siguiente me apetece más, entonces junto como varios planes porque ya que estoy en mood social y entonces al final total. de todos esos planes es como, Dios mío, necesito 2 meses de soledad. Y claro, cuando Total. estoy 2 meses de soledad me siento muy desconectada del mundo, de la gente, de como eso, de desconectada de otras personas, del propósito, como de todo, y vuelve a empezar, ¿no? Como, ay, Dios mío, necesito socializar, y entonces empiezo como a intentar, vale, pues voy a quedar con esta persona, y voy a hacer esto, y voy a hacer lo otro, y vuelve otra vez, ¿no? Ese ciclo. Me Y sí, encanta. eso. ¿Qué podemos Total. hacer como para que no oscile tanto, no? Vale, o sea, lo primero para que no oscile tanto, te diría permitirte que oscile. Entender que somos humanas y que ese baile forma parte de la vida. Poder acoger esto para no caer también como en esa exigencia de, ostras, estoy como yéndome a los extremos Sí. y, ¿y qué pasa, no? Y es como, ¿y qué pasa si me rindo a irme ahí para poco a poco también ir encontrando un baile que se sienta amoroso para mí, aunque se pueda sentir como acumulativo de estoy harta, Dios mío, socorro, es necesario como para ir encontrándonos en ese proceso, porque es como lo que nos permite escucharnos, revisarnos y ponernos un poco como la mirada hacia adentro. Y que a veces no se controla, o sea, no se controla que tú te vayas a ese extremo. Por ejemplo, estoy pensando en lo social. Hace poco que tuvimos, la boda de mi primo. Bueno, o sea, ese día fue social, al día siguiente había una posboda, o sea, quiero decir que al final hay un montón de cosas sociales, pues me voy a ir a ese extremo. O en un Total. momento en el que hay algo muy intelectual y de repente es como que se suele juntar todo, ¿no? Y entonces tienes que terminar un proyecto y tienes que hacer esta otra cosa, como que estás muy en el extremo ese. Y también es interesante aprender a salir, ¿no? Como qué herramientas tienes para escuchar que estás ahí y qué vas haciendo para ir volviendo como a tu balance, ¿no? Y que tampoco es no llegar ahí o no estar ahí nunca, sino como ir aprendiendo a volver también. Eso Mm, es, totalmente. Me recuerda un poco a la meditación, como a lo que se dice de meditar, ¿no? Que es como no es tanto que no te vayas a la mente, sino que seas consciente de que estás yendo y seas capaz como de volver a ti una y otra vez. Por otro lado, también me parece como interesante el decir cuánto peso ocupa nuestro trabajo y ver qué sentimos que se tiene como que cumplir con eso, ¿no? O sea, me voy a explicar. Como que muchas veces siento que el trabajo tiene que cumplir, pues tiene que darnos esa estimulación intelectual, ese sentido de propósito, tiene que responder a muchas necesidades y lo ponemos todo en la misma cesta. Sin mm, embargo, es como, ¿puedo obtener esa estimulación intelectual fuera de lo laboral, aunque dentro de lo laboral también esté? Puedo como diversificar un poco
Mm, Porque si no, como que tendemos mucho, y eso forma parte de esos ciclos, ¿no? Porque es como que a mí me ha ocurrido, toda mi estimulación intelectual tenía que ver con el trabajo. Entonces, para mm, mí, algo que me recargaba, me recordaba el trabajo, lo que alimentaba mucho ese patrón de exigencia, de productividad, de estar funcionando. Entonces, hacía que todavía más se incrementaran como esos extremos y ese burnout coexistiendo con el boreout y fuese como muy complicado. Entonces, no poner como los huevos todos como en la misma cesta y poder decir, vale, qué cosas de fuera de lo laboral también me estimulan, cómo puedo nutrir, incluso si tengo necesidad de socializar, tiene que ser en el trabajo o también puede ser externo, ¿no? Para decir, soy un todo y desde ahí conocerme, ¿no? Entonces, una de otras cosas es qué hay detrás de esos penduleos, ¿no? Como qué mm. necesidades hay detrás, qué necesidades opuestas. Totalmente, totalmente. De hecho, siento que a mí me ha pasado mucho lo del ir al burnout, porque de todos mis intereses hacía algo productivo. Ya. De todos mis intereses especiales, pues si era, yo qué sé, hasta cuando fue el tarot y la astrología y demás, hasta monté un side business en el que hacía sesiones de tarot y astrología y diseño humano y numerología y tal. Entonces, es como que todo lo hice productivo. Entonces, nada luego me hacía descargar y nada me permitía realmente luego descansar con ello. Claro. Es que yo creo que eso tiene mucho que ver con cuán de integrada está Mm, como esta cultura del trabajo, del esfuerzo, del sacrificio, porque es que a mí me pasa cuando de repente ahora me ha dado por también como por bucear, por tal, ya salía de ahí, rollo, ¿puedo crear una empresa de buceo para no sé qué? Y es como, Elena, por favor, o sea, ¿por qué tienes que monetizar todos tus intereses? Me parece súper que como que hayas traído esto porque creo que es algo mega frecuente de me gusta esto, ostras, ¿cómo puedo como hacerlo productivo? pues me ha encantado esta conversación, siento que ha sido súper necesaria. Muchísimas gracias por venir, por contarnos todo esto, por abrirte. Gracias a Y ti. Ha sido un súper placer hablar contigo. Me encanta todos los temazos que hemos abierto. Ojalá hayan podido ser un poco semilla para las personas que nos escuchen. Gracias. seguramente ya nos contaréis en comentarios si esto ha sido útil, esperamos que sí. Y si queréis encontrar a Elena y también curiosear sus servicios, que van desde la medicina integrativa, terapias somáticas, terapia psicológica y, por supuesto, acompañamiento en salud laboral, te voy a dejar su cuenta y su página linkada en la descripción y nos vemos en el próximo vídeo.